El inicio de los vídeos es para los miembros del canal, así que un saludo y un fuerte abrazo para Alex Malaquías, Kirigaya 21, Jeffrey J. Ramírez, Hiyuto Mioka, Renzo 1434, Hugo Andrada, Ezequiel Pendragón, Nicolás Silva, Jacob Medina, Cruz Alberto, Camilo Pérez, Seven el Monarca, Vegeto 999, Luis Humberto Casillas, Marcos Correa, Juan Octavio Sumaya, Pablo Niño, Sebastián Mendoza, Luis Jarquín, Mariano de Arce, Marcos, Andrés Hurtado, BLCBAS 540, Dalix 123, Amimaru, Nachu 1246 XD y Gatos Tigres Blancos. Les agradezco enormemente por apoyarme con su membresía, y bueno, sin nada más, que empiece el video. Reencarnando como un dios del internet, parte 15. Capítulo 71, Invasión. Cuando vi esas cosas cayendo del cielo como meteoritos, sentí que algo andaba muy mal. Sentí que había una extraña fuente de poder dentro de cada uno de esos meteoritos. Sorprendentemente, uno de esos meteoritos cayó sobre Aeteris, al otro lado de la Tierra, pero por lo que sentí, todavía dentro de los límites de Aeteris, lo que provocó que Lucky me mirara confundida, esperando una respuesta. Vamos a investigar, dije mientras comenzaba a volar en la dirección en la que había caído el meteorito. Aunque solo me quedaban un poco más de 2 millones de puntos de poder divino para una posible batalla, tenía tanta curiosidad y preocupación por estas cosas que quería investigarlas más a fondo. El tiempo que nos tomó volar desde un extremo de Aeteris hasta el lugar donde cayó el meteorito, usando solo una pequeña cantidad de poder divino para aumentar nuestra velocidad, fue de solo 20 minutos, no mucho poder divino para lo mucho que estábamos ganando ahora, pero para deidades embrionarias de bajo rango, este poder divino ya era mucho. Aunque esos 20 minutos parecen poco tiempo, fueron suficientes para que la escena que vimos ante nosotros fuera impactante. Frente a nosotros había un pequeño pueblo de unos cientos de personas. A diferencia de la sensación cálida y reconfortante que tuve cuando vi ese pueblo, lo que vi ahora fue solo caos y horror. Las personas de piel roja corrían detrás de las personas de piel normal como zombies corriendo detrás de los vivos, y por lo que vi, cuando una de estas personas atacó a una de las personas normales, con un simple mordisco de estas personas de piel roja, las personas normales comenzaron a gritar de dolor, mientras yo podía sentir este extraño poder saliendo de quien los mordió, devorando algo en los cuerpos de las personas normales y convirtiéndolos en criaturas rojas como esta. Eso era prácticamente un apocalipsis zombie frente a mí. ¿Sabes qué es eso? Le pregunté a Lucky sin saber qué era. Creo que ya lo sé, dijo Lucky con voz algo asustada. Esa piel roja, ese extraño poder en sus cuerpos muy parecido al poder divino, esa corrosión de sus mentes y su transformación en prácticamente caníbales, solo hay una respuesta a eso, demonios. Cuando escuché la última palabra de lo que dijo, me sorprendí. Los demonios, las criaturas con las que nos entrenábamos para lidiar, así como otros dioses que no formaban parte de nuestra alianza divina, eran nuestros mayores enemigos. Ver lo que estas criaturas le hacían a los pobres mortales me enojó, pero no me apresuré a atacarlos. ¿Qué puedes deducir después de ver esto? Le pregunté a Lucky, sabiendo que su conocimiento sobre los demonios era mucho mayor que el mío. Que los demonios que nos están invadiendo no son muy fuertes, ya que los mortales aún visten solo pieles rojas, sin ninguna de las características demoníacas más prominentes como cuernos, colas o alas. Solo por esa razón, me siento aliviada de que podamos tener una mejor oportunidad, explicó. Explicó, despertando un recuerdo del antiguo Adrián en mí y recordándome la explicación del maestro sobre el tema. Antes de que pudiera preguntar más, Lucky se impacientó un poco y me preguntó preocupada. ¿Podemos lidiar con estos demonios? Lo pensé un segundo y asentí. Creo que no solo podemos lidiar con estos demonios, sino que debemos lidiar con ellos. Con mi confirmación, Lucky levantó la mano y comenzó a usar su divinidad para lidiar con estos demonios que atacaban a la gente común. En cuanto a mí, sabía que en este momento, con plagas como está apareciendo en el mundo, ya que había visto varios meteoritos caer, comencé a usar mi poder divino para grabar lo que estaba sucediendo y transmitirlo en internet para que mis creyentes pudieran prepararse para ello, aunque el costo del poder divino para hacer algo como esto sería alto, sería mejor gastar unos cuantos miles de puntos de poder divino que perder unos cuantos miles de creyentes por los demonios. Tercer punto de vista, Escuela de Divinidad, Capitán Abraham. Se ha producido una irregularidad en el examen de los alumnos que se graduarán este año. Un profesor con el símbolo del sargento en el pecho abrió con urgencia la puerta del aula de Abraham.
Si esta fuera una situación normal, Abraham estaría muy infeliz, porque la jerarquía militar debe ser respetada, y a menos que suceda algo muy importante, el respeto de los soldados de menor rango debe ser dado a los soldados de mayor rango. Por lo que dijo el sargento, era obvio que esta situación era muy importante, por lo que Abraham ignoró la falta de respeto y se levantó de su silla mientras caminaba a paso rápido hacia la sala de control de pruebas. Me lo expliqué en el camino, dijo Abraham con voz grave. Como Dios soberano, 2 grandes rangos por encima del sargento, que era solo un dios, el sargento tuvo que trabajar duro para seguir el ritmo de la velocidad del capitán Abraham. En los últimos minutos se han detectado anomalías en el pequeño mundo mortal que los estudiantes están utilizando para la prueba, dijo el sargento, intentando seguir el ritmo del capitán. Según nuestra lectura de los datos y los resultados de nuestras investigaciones, estas anomalías son demonios que han obtenido las coordenadas de este pequeño mundo y han decidido invadir el lugar. Escuchar al sargento decir que los demonios eran los responsables de esta anomalía preocupó aún más al capitán Abraham, y aceleró aún más, hasta el punto que el sargento no pudo seguir el ritmo y desapareció por la escuela, reapareciendo poco después en la sala de control de pruebas. Al entrar en la habitación, Abraham vio a Aubrey y le hizo un gesto con la cabeza mientras se sentaba a su lado. ¿Los demonios invadieron el pequeño mundo?, preguntó para confirmarlo. Aubrey asintió, manteniendo una expresión fría y seria en su rostro. Sí, 13 cápsulas de poder demoníaco fueron enviadas al mundo mortal, y la cápsula más grande fue enviada al reino del estudiante Eiron Swiftgale. ¿Hemos descubierto por qué?, preguntó Abraham con curiosidad. Aubrey asintió. En el momento de la invasión de estas vainas, el joven Swiftgale estaba luchando contra otro dios en territorio enemigo. Cuando regresó, descubrió que el rey de su reino había hecho un trato con los demonios después de que Swiftgale matara accidentalmente a su esposa en una demostración de poder para ganarse el respeto de la gente. Abraham sacudió la cabeza con decepción. ¿Cómo consiguió este rey el contrato con los demonios? Aún no lo sabemos, Aubrey también negó con la cabeza. Pero con el poder demoníaco que llegó a través de la cápsula más grande, el rey obtuvo el poder equivalente a una deidad embrionaria de rango 1, y con los sacrificios que hizo al convertir a toda la capital del reino en demonios, su fuerza aumentó rápidamente al rango 6, lo que hizo que se aprovechara de la debilidad de Swiftgale, que acababa de regresar de una batalla contra otro joven dios, y lo derrotara, enviando su conciencia de regreso al mundo divino. Al oír esto, Abraham se preocupó mucho. Él derrotó al dios de su reino y ahora tiene acceso a un reino sin dioses, ya que el joven Swiftgale ya había derrotado al dios de ese reino. Eso es preocupante. ¿Qué pasa con las otras 12 cápsulas más pequeñas que cayeron al mundo mortal? Hasta ahora solo tenemos información de 4 de esas cápsulas, algunas fueron abiertas por mortales que se convirtieron en demonios y comenzaron a causar caos, otras fueron aseguradas por jóvenes dioses más atentos, y otras cápsulas cuyo destino aún se desconoce. Aubrey explicó todo lo que sabían hasta el momento. Al escuchar con atención, Abraham estaba tan preocupado que no sabía qué pensar, excepto que planeaba enviar un dios para lidiar con estos demonios. Pero cuando vio que Aubrey no se inmutaba, sintió curiosidad. ¿Tienes alguna idea de cómo lidiar con esto? Aubrey asintió con la cabeza y explicó su proceso de pensamiento. Si esto fuera como las otras pruebas que hemos hecho, diría que deberíamos enviar un maestro al mundo mortal y dejar que el maestro se ocupe de estos demonios y que la prueba continúe como si nada hubiera sucedido. Pero tal vez eso no sea necesario. Al oír esto, Abraham quedó confundido en cuanto al motivo de la confianza de Aubrey. Mirando la prueba en su conjunto, habían sucedido pocas cosas realmente nuevas, a excepción de un cierto dios. ¿Estás pensando en mantener la prueba como si nada hubiera pasado?, preguntó Abraham. Sí, respondió Aubrey. ¿Quieres usar estos demonios para criar al joven Innovasine?, preguntó. Aubrey asintió. Con un dios elemental en la prueba, tiene suficiente facilidad para lidiar con los demonios si se prepara bien. Considerando la probabilidad de que obtenga una buena puntuación en la prueba y reciba el rango de cabo, la experiencia en el trato con demonios podría ser muy buena para su futura carrera. Abraham asintió después de escuchar esto, estando de acuerdo con Aubrey. Pero sabes que otros dioses jóvenes pueden ser derrotados por demonios en esta época, ¿verdad? Ella solo asintió, sin importarle lo más mínimo. Si son tan débiles que no pueden manejar demonios débiles, entonces no merecen la promoción especial que les traería pasar la prueba.
Aunque las palabras de Aubrey fueron duras, Abraham estuvo de acuerdo. Si los estudiantes no podían demostrar por qué merecían promociones especiales en el ejército, solo significaba que realmente no eran especiales. ¿Sabes que si todos fallan, nos culparán, verdad? Le preguntó Abraham a Aubrey una última vez, pero ella solo asintió con confianza, por lo que él asintió de vuelta y anunció su decisión a los demás profesores. Cuando los profesores escucharon la decisión de los dos capitanes, la mayoría de ellos se sorprendieron, ya que esto fácilmente podría salirse de control y causar que todos los estudiantes reprobaran la prueba, y algunos posiblemente incluso murieran o resultaran gravemente heridos, pero como los dos capitanes tenían los rangos más altos en la sala, simplemente obedecieron y continuaron observando cómo los estudiantes lidiarían con esta crisis. Capítulo 72. Consecuencias. Como Lucky no tuvo que hacer nada en la batalla contra Zack, todavía tenía 1.000.000 de puntos de poder divino disponibles para lidiar con los demonios que perseguían a los mortales debajo de nosotros. Incluso si tuviera 2,2 millones, para Lucky lidiar con estos humanos que solo tenían poderes al nivel de magos o guerreros de bajo rango no era nada difícil, así que solo me concentré en grabar lo que estaba sucediendo para publicarlo en internet. Para evitar gastar una cantidad extrema de poder divino, decidí grabar en solo 15 FPS y con una resolución tan baja como 360p, lo que comparado con los vídeos de resolución 4K, que la gente de mi mundo anterior estaba acostumbrada a ver, podría parecer horrible, pero para la gente de este mundo era más que suficiente. Solo grabé 10 minutos de esto, que fue el tiempo que le tomó a Lucky lidiar con estos demonios, pero esos pocos minutos de grabación fueron suficientes para drenar 300k puntos de poder divino de mí, un costo de 500 puntos de poder divino por segundo de grabación. Sin mencionar el costo de permitir que los mortales lo vean en internet, poder reproducir un vídeo así en internet significaría que perdería el poder divino para permitirles verlo con la falta de tecnología de vídeo que tengo ahora. Así que tuve que pensar en otra forma de difundir este vídeo en internet. Mi idea era mostrar este vídeo a los líderes de los 4 reinos que controlaba, o más bien 5 reinos, ahora que también había tomado el control de Aetheris, y hacerlo disponible para ellos liberando el acceso a este vídeo solo a los líderes de las ciudades del reino. Entonces solo unos pocos cientos de personas podrían reproducir este video, mostrarlo a la población, usarlo como incentivo para que las personas usen internet y oren para que alimenten a sus monsters, y en lugar de que yo tenga un costo, recibiría una ganancia de poder divino debido a este video. Incluso si 1 o 200 personas reprodujeran el video docenas de veces al día para mostrarlo a grupos de mortales, el costo no sería tan grande como permitir que cada uno de los casi 2 millones de creyentes que tengo reprodujeran ese video solo una vez. Claro, mientras grababa, evité grabar el cuerpo de Lucky, para que no supieran cómo era la diosa y su adoración se centrara en algo más etéreo y distante, una imagen perfecta en su imaginación, en lugar de la apariencia concreta que teníamos. Después de lidiar con los demonios, las personas que sobrevivieron en el pueblo quedaron devastadas. Un pueblo de apenas unos cientos de habitantes se había reducido ahora a un grupo de no más de 70 personas. Los sobrevivientes no solo tendrían problemas para lidiar con toda la tierra y los cultivos que dejaron los muertos, sino que su mentalidad estaba tan destrozada que tal vez no serían capaces de lidiar con nada de lo que dejaran atrás. Cuando Lucky voló de regreso hacia mí, pude notar por su expresión que ella también se había dado cuenta de ese hecho. A pesar de que era una diosa, criada como una diosa en el mundo divino, alguien que debería ver a los mortales solo como ganado para producir poder divino para ella, Lucky todavía estaba un poco abatida al ver la tristeza en la gente de abajo. Como había decidido usar su poder divino cuando llegó al mundo mortal para mover ríos y ayudar a la población de Noverá, estaba claro que era más sensible a los sentimientos y al bienestar de los mortales que la mayoría de los otros dioses. ¿Hay algo que podamos hacer para ayudarlos?, preguntó Lucky preocupada, sin importarle que tenía que gastar al menos 100.000 puntos de poder divino para lidiar con los demonios. Mirando a los mortales, pensé en algo. No puedo hacer nada para que su dolor desaparezca, lo único que puedo hacer es usar mi divinidad para ayudar a aliviar ese dolor, dije mientras flotaba hacia el nivel donde los mortales lloraban a los muertos y ayudaban a los heridos. Mientras usaba mi conciencia divina, ellos no podían verme, y mucho menos notar mi control sobre mi poder divino, haciendo que las cosas aparecieran de la nada.
Lo primero que apareció fue una mesa de madera muy larga, sobre la cual comencé a usar el poder divino para crear diversos platos de comida, bebidas, dulces, snacks y otros tipos de alimentos que pudieran distraer a estas personas de la pérdida de sus amigos y familiares. Sé que intentar distraerse e ignorar el dolor puede no ser la mejor manera de lidiar con los problemas, pero aparte de esta forma de ayudar, no podía pensar en nada más. Cuando saqué las cosas, algunas personas se dieron cuenta y miraron alrededor de las mesas con miedo y sospecha, pero cuando el olor de la comida se extendió por el lugar, solo tomó unos segundos para que algunas personas perdieran el miedo y probaran un pastel. Con la primera persona probando y gustando el sabor del pastel, cada vez más personas se acercaron con curiosidad y comenzaron a comerlo. Poco a poco, la felicidad de probar una comida deliciosa que nunca antes habían comido superó la tristeza de la gente. Todavía estaban tristes por la pérdida de sus amigos y familiares, pero la ayuda de un mago que invocaba ondas para atacar a los demonios y protegerlos, luego la aparición de esta gran cantidad de comida deliciosa hizo que al menos se olvidaran de ello por un rato. Incluso hice un sonido de la nada, con mi voz sonando poderosa y majestuosa, y ligeramente alterada para que no sonara tanto como la voz de Atenos, por si acaso. Incluso en las horas más oscuras, cuando todo parece perdido y el miedo se apodera de todo, recuerda que no estás solo. Tus seres queridos nunca serán olvidados y ahora, juntos, construiremos un futuro más sólido. Internet es una llama que nos conecta, que nos trae conocimiento, consuelo y poder. Úsala para honrar a los que se han ido y para asegurar que la oscuridad nunca más vuelva a tener dominio sobre ti. Con cada clic, con cada nuevo aprendizaje, estarás reforzando su legado y creando nuevas esperanzas para el mañana. Mediante la oración, podrás aprender a defenderte, así como muchas otras habilidades para tu vida diaria. Ten presente que el Dios de Internet estará velando por ti y protegiéndote a partir de ahora. Cuando los mortales oyeron esa voz que salía de la nada, quedaron en shock y horrorizados, pero cuanto más escuchaban lo que el Dios de Internet tenía que decirles, la gente comenzó a llorar y a arrodillarse mientras repetían la oración que habían escuchado solo una vez durante mi explicación, una oración llena de palabras difíciles, con significados que no entendían, pero que memorizaron con gratitud cada palabra. Al poco tiempo tuve otros 70 nuevos creyentes, lo que para mi número actual de creyentes puede significar casi nada, pero después de mirar cada una de esas caras tristes y felices, me alegré de ver que el número de creyentes aumentaba en 70 en mi pantalla de estado. Volando de regreso hacia Lucky, vi la enorme sonrisa en su rostro. Gracias, Adrián, dijo con voz aliviada. No hay necesidad de agradecerles, ellos también son mis creyentes, respondí con calma. Lo sé, pero no tenías que tratarlos de una manera tan amable, y aún así lo hiciste, dijo sonriendo. El poder divino que gastaste para invocar esa comida, más el mensaje de audio, tuvo un costo tal que necesitarían meses de rezarte para recuperar ese costo. Lo que dijo era cierto, pero no me arrepiento. Puede que no sea la mejor persona del mundo, el buen samaritano, el Clark de corazón puro que todos quisieran desear, ya que era vengativo y no me importaba tanto tratar de manera extrema a personas que lo merecían, pero tampoco era un monstruo al que le gustara ver el sufrimiento de aquellos a quienes podía ayudar. Considerando que en unos minutos obtendría el poder divino que había gastado ayudando a estas personas, no estaría de más ayudarlos, especialmente viendo lo feliz que estaba Lucky por ello. Siendo ella parte de mi panteón, era importante mantener buenas nuestras relaciones, y no había nada mejor que mejorarlas haciendo algo que también creo que es bueno. Al abrir Internet, estaba listo para crear un grupo en Carrier Pigeon con los líderes de los 4 países que ya había conquistado, antes de ir a Eteris y convencer a los líderes de ese país de adoptar al dios de Internet como el dios del país para agregarlos a ese grupo también, pero algo me llamó la atención. ¿Qué eran esas cosas que caían del cielo? No sé, pero algo así cayó cerca de mi pueblo, ¿podría ser obra de algún dios? ¿Dónde está tu ciudad? Publicación arriba. Vivo en el ducado de Vallenford, en el Doria. Yo también soy de Eldoria. Esta cosa cayó en un pueblo cerca del pueblo en el que vivo. Estoy reuniendo a un grupo de hombres para ir a comprobarlo. Buena suerte. Buena suerte. X2 buena suerte. X3 buena suerte. X4 no vengas. Vivo en el pueblo donde cayó esta cosa. Esto es un trabajo demoníaco. La gente se está volviendo loca y se matan entre sí. Huimos a tu pueblo. Por favor, prepara a los guerreros. Dios mío. ¿Qué está pasando? ¿No tenías un monster para protegerte? Gloria a Dios.
Por alguna razón los monstruos se asustaron de algo y huyeron. Estamos a salvo, ven a nuestro pueblo, te ayudaremos. Después de eso, las conversaciones variaron entre los mortales sobre lo que estaba sucediendo, tratando de entender lo que habían visto, si era cierto, preocupados por la gente, pero hubo algunos mortales más astutos, que se dieron cuenta de algo que yo también noté. No había nada que pudiera hacer que los demonios huyeran de miedo, aparte de algo más poderoso que ellos. Creo que incluso los monsters de nivel 20 no asustarían a los demonios, tal vez los vencerían en batalla, pero la diferencia de fuerza no sería tan grande como para asustarlos. Y algo más poderoso que pudiera asustarlos, lo único que podía pensar era en un dios. Más específicamente, el dios del miedo. Con eso en mente, cambié mi prioridad de controlar a Aetheris a ocuparme de ello más tarde y volé de regreso a alta velocidad con Lucky mientras le explicaba lo que había sucedido. Espero que el dios del miedo no haya hecho nada estúpido de lo que pueda arrepentirse en el futuro mientras yo no estaba en casa. Capítulo 73, Arrepentimiento. El dios del miedo, punto de vista de Zanedread Morurne, desde que perdí la batalla contra el dios de internet, o mejor dicho Adrián Innovasine, ya que estaba seguro de que él era el dios de internet que había invadido mi reino, me había mantenido en silencio en Eldoria, solo observando los cambios que traería a mi reino. Quería ver qué tenía para ofrecer para lograr que los mortales lo adoraran con tanta firmeza, o si podía recuperar a algunos mortales para que oraran por mí creando un pequeño grupo en el reino que todavía me proporcionaría algunos puntos de poder divino cada semana sin mucho costo. Pero cuanto más pasaban los días, más sorprendido estaba. Adrián se estaba volviendo loco mientras desarrollaba este internet. No solo estaba poniendo a disposición de los mortales conocimiento gratuito, sino que les estaba dando herramientas extremadamente útiles, como el chat instantáneo de larga distancia, diarios de noticias donde los mortales podían enterarse de lo que estaba sucediendo en todos los reinos bajo el dios de internet sin costo alguno, incluso criaturas como los monsters, que fueron utilizados para defender las ciudades de Arcantor contra el ejército de Eldoria cuando tontamente les ordenó atacar. Lo único que los mortales tenían que hacer era orar una vez y recibirían el uso de estas cosas durante una hora entera, que podían renovar en cualquier momento orando nuevamente, creándose un círculo vicioso de personas que le oraban varias veces al día. Teniendo en cuenta que ya había asumido 4 reinos, por lo que sabía de las conversaciones mortales que escuché, la cantidad de poder divino que ahora estaba recibiendo era asombrosa, hasta el punto de que creo que incluso los maestros de escuela, que ya eran dioses únicos, no recibieron tanto poder divino como él. Quizás incluso algunos de los dioses verdaderos más antiguos, con menos creyentes, no recibieron tanto poder divino como el que Adrián estaba recibiendo simplemente por dominar estos 4 reinos suyos. A diferencia de Adrián, que podía conseguir que casi toda la población de un reino le rezara voluntariamente 4 veces al día, otros dioses como yo y los profesores de la escuela solo recibían un promedio de una oración a la semana de cada creyente, lo que significaba que Adrián recibía 28 veces más poder divino que nosotros. Así que, con una población de solo 1,6 millones de creyentes, Adrián tenía los mismos ingresos que un dios poderoso con 44 millones de creyentes. Eso fue impactante. Ni siquiera mi padre, un dios único de 200 años, tenía el 10% de los ingresos de Adrián. Después de todo, la mayoría de los dioses luchaban contra otros dioses para conquistar reinos vecinos de manera justa, incluso si un dios lograba ganar una batalla contra un dios vecino, le tomaba algunas semanas de descanso y recuperación del poder divino, además de aún más tiempo para conquistar a los creyentes de ese reino dominado de manera saludable. Considerando que todos los dioses recibían la misma cantidad de poder divino por creyente, que era solo un punto de poder divino por semana, luchar contra un dios vecino era extremadamente arriesgado, y si no fuera por una prueba como la que estábamos ahora, pocos dioses tendrían el coraje de hacerlo. Por lo que me dijo mi padre, como dios único, conquistar un reino solo era glorioso en sí mismo. Muchos dioses solo tenían derecho a abrir una iglesia en un reino grande dominado por un dios más poderoso, y podían dividir a los creyentes de ese reino entre ellos, compitiendo con otros dioses por el dominio de ese reino. Cuando los dioses se hicieron más poderosos, pudieron invadir otros reinos con mayor facilidad, incluso a costa de perder más poder divino al usar el poder divino que habían ganado en otros mundos para poder dominar reinos por su cuenta. Por eso, obtener buenos resultados en esta prueba era extremadamente importante, ya que solo los mejores estudiantes podrían continuar con acceso a este mundo, mientras que los demás estudiantes nunca podrían regresar.
Esto significaría que los estudiantes que se quedarán tendrían acceso a al menos 2 reinos exclusivamente para ellos, mucho mejor que la gran mayoría de los otros dioses que no querían unirse al ejército, o que se unieron al ejército solo como soldados. Pero incluso estas ventajas que recibirían los mejores estudiantes no eran nada comparadas con lo que estaba haciendo Adrián. Con la forma en que se desarrolló y difundió Internet, se estaba convirtiendo en un monstruo que en cuestión de años abarcaría todos los reinos de este planeta. Solo los dioses soberanos, aquellos que están por encima de los dioses verdaderos, tenían el poder suficiente para dominar planetas enteros. Y eso solo después de varios siglos, o mejor dicho, unos cuantos milenios de acumulación de poder divino y constantes batallas. Adrián, creo que en menos de 10 años habría conquistado todo este planeta para sí mismo, quizás incluso en menos tiempo. ¿Qué era lo que hacía que un joven dios dominara un planeta entero por sí solo? Eso lo haría ascender en las filas del ejército y pronto se convertiría en un dios soberano por sí solo. Solo pensar en estas posibilidades hizo que cualquier pensamiento que tenía de intentar penetrar en el Doria a través del descuido de Adrián desapareciera. El dios más poderoso de mi familia fue mi abuelo, un dios verdadero de rango 4 que tuvo que acumular poder divino por más de 1000 años antes de alcanzar ese rango. Obtener el rencor de un dios soberano sería la ruina para todos los que conozco. Así que me quedé en el Doria y observé la forma en que Adrián usaba su reino y sus creyentes, tratando de aprender de su enfoque una forma de que yo pudiera mejorar. Para mi sorpresa, me sorprendieron unas cuantas veces. Lo principal que me sorprendió en los primeros tiempos fue la forma en que Adrián trataba a los mortales, con el cuidado que un padre tendría por sus hijos, hasta el punto de que Adrián incluso bendecía a los mortales para ayudarlos a aprender a leer y escribir, o incluso para animarlos a hacer tareas para él. De esa manera, los mortales se sintieron motivados a mejorar y trabajar para Adrián. Con eso comencé a analizar mi tiempo en el examen y me di cuenta que había actuado de manera completamente opuesta a como lo había hecho Adrián, haciéndome mover la cabeza en señal de decepción hacia mí mismo. Pero una sorpresa más grande que cómo actuó Adrián hacia los mortales, fue la forma en que Adrián actuó hacia Noverá. A diferencia de Eldoria, donde invadió destruyendo el centro de poder del reino, matando a mis creyentes más importantes y peleando una batalla indirecta conmigo, en Noverá la forma en que actuó Adrián fue completamente opuesta. El dios de Noverá abrió la puerta a Adrián, permitiendo a sus creyentes orar directamente al dios de Internet y aceptó que Adrián recibiera poder divino de sus creyentes en ese reino. Y por lo que he visto en internet de algunos mortales en Carrier Pigeon sobre ese dios debe ser Lucky Wavecrest, la chica top 2 con más potencial en nuestra clase. Incluso Lucky se dio cuenta del potencial de Adrián y se sometió a él. Poco después de que Lucky se sometiera a Adrián, comenzaron a surgir rumores de que aparecería una nueva aplicación en internet, una aplicación para que los mortales escucharan música. Nada de esto fue confirmado directamente, pero según un mago de Arcantor, ella había contactado con Atenos, el emisario del dios de Internet, y a petición suya, estaba desarrollando varias canciones para que los internautas pudieran escucharlas en cualquier momento, incluso recibiendo una bendición del dios de Internet para poder producir canciones aún mejores. Si bien no vi ningún vínculo directo entre esto y Lucky, no fue difícil imaginar que podría tener algo que ver con ella, ya que Adrián incluso había eliminado el límite de tiempo para el uso diario de la aplicación Escuela para los Creyentes, lo que demostró que había avanzado en el uso de Internet, tal vez con un intercambio amistoso con Lucky. Pensar que yo podría haber hecho lo mismo y ganarme su amistad como ella lo hizo me hizo sentir arrepentido. Después de unos días, aparentemente Adrián incluso luchó contra Zack y ganó, lo que provocó que Zack perdiera el control sobre Valoria y agregara otro reino bajo el mando de Adrián. Ahora sabía que el momento de la pelea entre Adrián y Zack estaba muy cerca. Al menos no sería el único dios lo suficientemente tonto como para atacar a Adrián y perder mi reino por completo. Al sentir que mis miserables 36.000 puntos de poder divino disponibles aumentaban solo unos pocos cientos cada semana gracias a unos pocos creyentes que todavía creían en mí a pesar de la invasión del Doria por parte del dios de Internet, solo pude suspirar. Pero para mi sorpresa, de repente sentí una energía negativa muy fuerte cayendo del cielo. Al girar en esa dirección, vi un objeto parecido a una cápsula cayendo en algún lugar del Doria. Pensando que era mejor dejar que Adrián se encargara de ello, ya que este era su territorio ahora, simplemente volé alto, tratando de verlo desde lejos lidiando con este problema, pero curiosamente, incluso después de 30 minutos, Adrián no apareció.
Al ver que habían personas convirtiéndose en demonios y muriendo sin parar, después de acercarme a los mortales para verlos usando internet, y ver lo bien que los trataba Adrián, un mal presentimiento subió a mi pecho al ver a los mortales morir y sufrir así. Sabiendo que podía ayudar, me pregunté cómo debía actuar, hasta que finalmente cedí y decidí ayudar. Incluso si Adrián me descubriera y me enviara de regreso al mundo divino ahora, simplemente lo aceptaría orgulloso de lo que he hecho. Al menos me ayudaría a expiar un poco las muertes de los soldados que había causado con mi arrogancia. Capítulo 74, Decisión. Mientras volaba de regreso a Eldoria, pensé en lo necesario que se había vuelto tener una IA que me avisara sobre cosas importantes que aparecían en Internet. Si tuviera una IA que pudiera analizar constantemente los datos de Internet y advertirme de cualquier anomalía que apareciera entre mis seguidores, sabría inmediatamente sobre los demonios que aparecen en Eldoria y podría dejar a Lucky para lidiar con la gente en Aetheris y volar rápidamente de regreso a Eldoria para lidiar con eso más rápidamente. Desafortunadamente, esto significaba que el dios del miedo podría usar esta oportunidad para atacar Eldoria y tratar de recuperar a la gente como sus seguidores. Aunque tenía fe en Internet y creía que solo una pequeña porción de la población realmente se convertiría en creyentes de temer a Dios por gratitud por haberlos salvado, todavía no me sentía cómodo con eso. Saber que otro dios estaba cultivando creyentes en mi territorio no me hacía sentir cómodo, era como posiblemente guardar células cancerosas en mi cuerpo, esperando que esas células no empeoraran y me mataran en cualquier momento. Así que regresé a Eldoria, listo para enfrentarme al dios del miedo para siempre. Aunque tenía poco poder divino comparado con el que tenía antes de ir a Aetheris, esos 2,2 millones eran más que suficientes para lidiar con Zane. Así que regresé confiado, incluso gastando un poco de poder divino para usar la divinidad de Lucky para acelerar aún más mi vuelo, de modo que en pocos minutos llegué al lugar donde la gente decía que se había estrellado la cápsula de poder demoníaco. Y tal como lo imaginé, había una divinidad embrionaria de rango 4 flotando sobre esa área, sin siquiera intentar ocultar su presencia, lo que me dejó un poco confundido. ¿Qué clase de confianza tiene para mostrarse frente a mí cuando solo es una divinidad embrionaria de rango 4? Me pregunté confundido. Todavía estaba en el mismo rango que la última vez que peleé con él. Me acerqué con cautela y vi a Zane flotando allí, mirándome con sorpresa, pero no en shock. Posiblemente después de sentir que ahora era un dios elemental. Sorprendentemente, Zane era bastante similar a cómo imaginé al dios del miedo. Como no tuve mucho contacto con él en la escuela de divinidad, no recordaba muy bien su apariencia, así que me basé en los estereotipos que pude pensar para el dios del miedo, y Zane encajaba en la mayoría de ellos. Era delgado y alto, con piel extremadamente pálida hasta el punto de ser casi blanca como el papel, cabello largo y negro que cubría ligeramente sus ojos, mientras vestía un traje negro holgado, ligeramente jorobado y con una expresión ligeramente insegura que daba la impresión de que era un chico emo de mi mundo anterior. Si yo desde mi mundo anterior hubiera imaginado un dios del miedo, probablemente hubiera imaginado un dios antiguo con cara de calavera, sin piel, solo huesos a la vista, con la apariencia más aterradora que pudiera imaginar, pero viviendo en este mundo por unos días, absorbiendo los recuerdos de Adrián de este mundo por tanto tiempo, me acostumbré a la idea de que los dioses eran solo personas normales. Claro, el aura púrpura que flotaba alrededor de Zane era una gran indicación de que él era un dios y no solo un humano común, y cuanto más poderoso se volviera en el futuro, más notoria sería su cualidad divina, hasta el punto en que no sería imposible para él obtener una armadura de calavera como lo imaginé. Pero por ahora, Zane era solo un chico emo. Cuando me acerqué a él, noté que no estaba sorprendido por mi poder, pero todavía estaba nervioso por mi presencia. Sabía que eras el dios de Internet, Adrián, dijo Zane avergonzado, pero con un poco de orgullo mientras me miraba. Simplemente no pensé que te convertirías en un dios elemental a estas alturas, asentí con la cabeza, sin responder a su comentario, pero preguntándole lo que quería saber. ¿Por qué apareciste de nuevo en Eldoria, Zane? Como no había tratado mal al viejo Adrián, todavía le di el beneficio de la duda, a diferencia de Zack y sus amigos, a quienes atacaría primero y preguntaría después. Al oír mi pregunta, Zane se sintió claramente avergonzado y se inclinó aún más hacia adelante, su cabello cubrió aún más su rostro. Tenía curiosidad, quería ver qué habías hecho mejor que yo, cómo habías conquistado a tu población tan rápidamente y qué podía aprender de ello, mis cejas se alzaron con sorpresa.
Acostumbrada a tratar con dioses autoritarios y arrogantes, especialmente porque Zane había actuado de esa manera en el pasado, me sorprendió que hubiera logrado cambiar su personalidad tan drásticamente en tan poco tiempo. ¿Y qué observaste durante ese tiempo?, pregunté con curiosidad. Zane no tuvo que pensar mucho antes de responder con entusiasmo. Por lo que he visto de tu uso de Internet, cómo actúas para mantener a los creyentes involucrados en él, cómo mejoras activamente sus vidas para despertar su gratitud hacia ti, todos estos son factores fundamentales en tu crecimiento que sin duda podré utilizar en el futuro para mejorar mi desarrollo cuando entre en contacto con otro pequeño mundo, incluso si no puedo replicar Internet con mi divinidad, asentí con la cabeza en señal de acuerdo. Él realmente había analizado los factores que me hicieron crecer, dejando de lado la arrogancia de un dios y mirándolo objetivamente. Me preguntaba, ¿Lucky Wavecrest se ha rendido ante ti?, preguntó, mostrando genuina confusión. Como esta información no era confidencial, decidí responderle con sinceridad. Ella no se ha rendido a mí, pero hemos formado un panteón, el panteón de Internet. Ella me concede acceso a su divinidad para que pueda usarla para mejorar Internet y, a cambio, yo le doy un porcentaje del poder divino que obtengo de su divinidad. Ante mi explicación, los ojos de Zane se abrieron mientras bajaba la cabeza y comenzaba a murmurar en voz baja, pero siendo un dios elemental, podía escuchar sus murmullos con bastante facilidad. Eso serían al menos 70.000 puntos de poder divino al día solo por rendirme a ti, dijo. Ella no se entregó a mí, tenemos un contrato igualitario, ella puede irse en cualquier momento. Lo corregí, haciéndolo mirar hacia arriba con asombro, pero no corregí la cantidad de poder divino que él pensó que estaba obteniendo, porque ya estaba asombrado por la cantidad actual. Cuando noté la mente pensando a gran velocidad, miré a mi alrededor y vi que en lugar de atacar mi territorio o intentar que la gente se convirtiera en sus seguidores, Zane solo estaba protegiendo a la gente mientras aplicaba miedo a los demonios y los reunía en un solo lugar, lejos de la población, lo cual era mejor de lo que imaginaba, lo que le hizo ganar puntos conmigo. Al pensar en su divinidad, al igual que Lucky, pude ver algunos puntos en los que podría usarla de maneras más efectivas y creativas de lo que él podría haber pensado. Desde que conocí a Zane en el mundo mortal, él solo había usado su dominio para infundir miedo en sus enemigos o quitarle el miedo a sus soldados, nada más. Aunque pude pensar en varias formas en que podría usarlo. Por ejemplo, si podía infundir miedo en sus enemigos, lo hacía mediante el control mental, ilusiones, encantamientos. Cualquiera de estas formas podía hacer que su poder evolucionara hasta convertirse en un nuevo árbol de desarrollo. El control mental podría permitirle influir en las decisiones de otras maneras además de inducir miedo, aunque posiblemente a un costo mayor ya que todavía estaba cerca de su divinidad, pero me dio una gran oportunidad de comprender las mentes de una manera más fácil para ayudarme a desarrollar mi inteligencia artificial. Las ilusiones le permitirían crear hologramas reales, tanto para criaturas aterradoras como para cualquier otra cosa, ya que controlaba el miedo. Las criaturas de fuego no tendrían miedo del agua. Las criaturas de plantas no tendrían miedo del fuego. Mientras algo tuviera miedo de algo, no podría crear ilusiones de esa cosa. Eso podría resolver parte de mi problema con la reproducción de vídeos en Internet, ¿verdad? O la posibilidad más poderosa, la capacidad de invocar los miedos de las personas en formas físicas reales que podrían luchar y aterrorizar a los enemigos, o en mi caso, reducir el costo de invocar monsters. Las tres posibilidades anteriores podrían serme muy útiles directamente, sin contar las posibilidades de desarrollar apps basadas en su divinidad, lo que haría que los creyentes se interesaran aún más por Internet, con la variedad de apps y los diferentes usos que podría tener. En momentos como este, tener la maestría de la creatividad realmente me ayudó a pensar en lo que podía hacer y en diferentes maneras de utilizar deidades que los mismos dioses no podían imaginar. Con la forma en que Zane manejó el problema, el cambio de personalidad que tuvo después de su derrota y la forma en que actuó frente a mí, no habría tenido ningún problema en ayudarlo en su momento de necesidad. Claro, no confiaría en él al 100%, ya que antes éramos rivales, por lo que todavía estaría en un período de prueba en el panteón de Internet si realmente quisiera unirse a nosotros. Pero cuando vi la forma en que me miraba, tuve que contenerme para no sonreír, sabiendo que estaba a punto de tomar una gran decisión. Capítulo 75, Oferta. Punto de vista de Zane Dreadmorurne, dios del miedo. Escuchar la explicación de Adrián sobre su trato con Lucky fue muy diferente de mis especulaciones anteriores.
Antes yo había pensado que él simplemente la había subyugado, haciéndole aceptar que él esparciría internet por todo su reino, y a cambio no la destruiría y la dejaría seguir teniendo creyentes allí, lo cual ya era una muy buena posibilidad, algo que aceptaría con gusto después de ver lo que le había hecho a mi reino. Pero saber que le estaba ofreciendo a Lucky una participación en la internet que él había creado, solo a costa de poder usar su divinidad para desarrollar más funciones para internet, me sorprendió por completo. Cuando piensas en cuántos seguidores tiene, y cuántos seguidores tendrá una vez que haya tomado el control de todo este planeta, recibir el 5% del poder divino que 12 millones de personas generarían para él, considerando que estas personas le rezan un promedio de 4 veces al día, sería el equivalente a recibir 2,4 millones de puntos de poder divino al día por no hacer nada, o la friolera de 16,8 millones a la semana. Sería prácticamente como vender tu casa, invertir todo tu dinero en una empresa millonaria y recibir una pequeña porción de los ingresos de esa empresa. Incluso si solo recibieras una pequeña parte de eso, aún sería una cantidad que te jubilaría por el resto de tu vida, ganando mucho más de lo que podrías ganar trabajando solo por el resto de tu vida. Incluso mi padre no obtenía tanto poder divino cada semana, a pesar de ser un dios único, así que si pudiera formar equipo con Adrián y Lucky, mi futuro estaría garantizado. Claro, sé que dijo varias veces que Lucky no se había rendido ante él ya que estaba en igualdad de condiciones con él en el panteón que habían formado, pero si Adrián cortaba el suministro de poder divino de Lucky y amenazaba con destruirla, ella solo podía rendirse ante él y aceptar tranquilamente todas sus demandas. Así que era consciente de que ofrecerme a unirme a su panteón era lo mismo que rendirme a él por completo. Hasta el punto de que si me pedía que sacrificara todo mi poder divino para ayudarlo en la batalla, tendría que hacerlo sin pensarlo 2 veces, ya que él tendría el control sobre todos mis futuros seguidores. Pero teniendo en cuenta la ganancia que obtendría al entregarme a él, ¿era mejor tener el 5% de un pastel con 12 millones de porciones o el 100% de un pastel con menos de 50.000 porciones? La respuesta era obvia. Entonces, después de tomar una decisión, levanté la cabeza, moví mi flequillo hacia un lado, abrí los ojos y vi a Adrián, y me encontré mirando sus brillantes ojos azules. Solo con sus ojos, podía sentir el poder que escondía esta conciencia divina, un poder que podría aplastar mi conciencia divina con un simple parpadeo si quisiera. Comparado con el leve brillo en sus ojos en la escuela, y lo brillantes e intimidantes que eran sus ojos ahora, era como 2 mundos diferentes. Pero me mantuve firme y miré fijamente sus 2 ojos azules con mis ojos verdes, aunque mis instintos me gritaban que mirara hacia otro lado y hacia abajo. Adrián Innovasine, por favor déjame entrar a tu panteón. Dije, usando toda mi fuerza de voluntad y concentrándome solo en mantener mis ojos en sus brillantes ojos azules mientras esperaba una respuesta. Adrián no cambió su expresión en ningún momento, siempre manteniendo su rostro pasivo y frío, como si nada de lo que viera o escuchara de mí ahora pudiera afectarlo, lo cual era completamente cierto, considerando que con su poder actual yo no era más que un debilucho al que podía patear con facilidad. Pero todavía tenía esperanza. En este punto, no tuve más remedio que suplicarle, porque si la prueba continuaba así, lo único que me quedaría sería convertirme en un soldado del ejército común y corriente, compartiendo un pequeño mundo con cientos de otros soldados y tratando de asegurar un mínimo de poder divino para ascender lentamente de rango a lo largo de los siglos. El silencio a nuestro alrededor era ensordecedor hasta que finalmente Adrián respondió. ¿De qué servirías en mi panteón?, me preguntó, congelando mi cuerpo. Sí, no le servía de nada, ¿no? Mi divinidad era débil, como la divinidad de un dios malvado o un demonio, él podía replicar todo lo que yo podía hacer con toda su divinidad. Piensa Zane, piensa rápido, debe ser de alguna utilidad, puedo hacer todo lo que necesites, si no tengo esta oportunidad contigo, mi destino en el futuro será el de un simple soldado carne de cañón, así que debes saber que apreciaré esta oportunidad como la oportunidad de mi vida. Te enseñaré todo lo que quieras saber sobre mi divinidad para que la uses como desees, siempre y cuando me ayudes con lo básico para que pueda progresar lentamente, estaré satisfecha, por favor, decidí ser honesta y simplemente abrir mi corazón. No podía pensar en ninguna utilidad que pudiera serle excepto darle el 100% en lo que necesitara. A diferencia de él, que era extremadamente importante para mí, yo era completamente prescindible para él, así que tenía que al menos mostrarle mi sinceridad y tratar de convencerlo. El silencio que me regaló después de decir esas palabras fue aún más ensordecedor que el primero.
Ahora ni siquiera podía levantar la cabeza para mirarlo, simplemente mantuve mi cabeza agacha con mi cabello cubriéndome los ojos por la vergüenza. Pero me mantuve firme y esperé el tiempo que fuera necesario para que respondiera. En el silencio que parecía una eternidad entre nosotros, lo único que podía escuchar eran los demonios que había atrapado abajo, drenando mi poder divino y rugiendo de miedo mientras se acurrucaban en el centro del bosque. Aunque el poco poder divino que tenía estaba siendo usado como un grifo abierto, continué usándolo para mostrarle a Adrián aún más sinceridad. Y escuchar su respuesta hizo que todo valiera la pena. Podría considerar permitirte entrar a mi panteón, pero solo será por un período de prueba, dijo. Fuera un período de prueba o no, justo cuando lo estaba considerando, comencé a sonreír y levanté la cara para mirarlo. Adrián todavía tenía esa expresión fría en su rostro, sus ojos brillando con la misma intensidad que la primera vez que lo vi, pero no sé si era solo yo, pero parecía aún más agradable ahora. No te preocupes, haré lo que quieras durante este período de prueba para demostrar que puedo ser útil. Dije emocionado mientras asentía con la cabeza. Durante este período de prueba, podrás ingresar al panteón de Internet, pero solo podrás salir después de una prueba de 23 días en el mundo mortal, que es el tiempo para el final de la prueba escolar. Si al final de la prueba tu actitud es satisfactoria, podemos cambiar tu contrato a un contrato permanente y justo en el panteón de Internet. Adrián explicó, haciéndome asentir, sin preocuparme por este período de prueba. Tu pago será el 5% del poder divino generado por las aplicaciones que usan tu dominio de Internet durante el período de prueba, que aumentará al 10.120% en el futuro, al igual que Lucky, dependiendo de cómo te vaya en el período de prueba. Después de eso, comenzó a explicarme el costo del poder divino para crear Internet y ponerlo en funcionamiento, y cómo se calculaba la ganancia, además del número de creyentes que tenía actualmente, un número mucho mayor del que yo había imaginado. Cuando escuché que recibiría el 5% del poder divino generado al usar mi divinidad en Internet, me quedé asombrado. Pensé que tenía alrededor de 1,3 millones de creyentes, pero dijo que ya tenía 1,7 millones con los 4 reinos que controlaba, más a Ekeris, que acababa de dominar, lo que también aumentaría ese número. Si tan solo el 30% de esas personas utilizaran aplicaciones con mi divinidad durante una hora al día, recibiría casi 20.000 puntos de poder divino al día con el 5% que recibí en el período de prueba, lo que podría aumentar hasta 80.000 al día si pudiera llegar al 20% en el futuro. Sin mencionar que el número de creyentes que usan Internet solo aumentaría en el futuro, y las aplicaciones con mi divinidad podrían tener incluso más usos de los que imaginaba, todo lo cual podría significar que mis ingresos de poder divino superarían rápidamente lo que gané solo controlando el Doria, y sería muchas veces más de lo que recibiría como un soldado normal en el ejército que tendría que compartir un pequeño mundo con otros soldados en el futuro. Sonriendo, le tendí la mano a Adrián y le dije, acepto. En ese momento, me sorprendí de lo mucho que estaba recibiendo de Adrián en ese momento, sin saber lo importante que sería esta decisión para mi futuro.